Hay algo en tu casa, algo que cuelga en la pared, que tal vez llevas al cuello, o que guardas con cariño en una pequeña caja. Es solo un trozo de madera o de metal para algunos, pero para el alma creyente es mucho más. La cruz. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa tener una cruz en tu hogar? ¿Qué bendiciones atrae? ¿Qué protecciones invisibles derrama? ¿Qué advertencias lanza a las tinieblas? Según revelaciones recientes del Papa León XIV, hay promesas celestiales y también misterios espirituales ligados a aquellos que conservan una cruz en su casa con fe, reverencia y amor. No es superstición, no es adorno, es señal, es escudo, es memoria viva de un sacrificio eterno. Y hay algo que muy pocos saben: tener una cruz en casa puede marcar la diferencia entre una familia atrapada en la oscuridad y una familia protegida por la luz de Dios. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás por descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves ese humilde signo colgado en tu pared. Si deseas recibir reflexiones que encienden tu fe, consuelo para los días difíciles y sabiduría que despierta el alma, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás palabras que tocan el corazón y que te acercan a lo que realmente importa: tu salvación. Ahora sí, prepárate, porque vamos a entrar en un misterio que toca tu hogar, tu historia y tu eternidad. ¿Por qué la cruz en el hogar es un signo que el cielo toma en cuenta? Desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles han comprendido algo profundo: la cruz no es solo un recuerdo de la muerte de Cristo, es el trono de su victoria. Colocar una cruz en el hogar no es un gesto vacío, es una declaración espiritual. Es como plantar la bandera del reino de Dios en medio del campo de batalla que muchas veces se vuelve nuestra vida cotidiana, en tiempos donde lo sagrado es ridiculizado y los hogares son invadidos por ideologías contrarias a la fe. Tener una cruz en casa es un acto profético, es decirle al mundo y al enemigo: aquí reina Cristo. El Papa León XIV, en uno de sus discursos más conmovedores, lo dijo con claridad: quien eleva la cruz en su hogar está llamando a Cristo a ser rey de ese lugar, y donde Él reina, la tiniebla tiembla. Y no es exageración espiritual. Basta mirar la historia de la Iglesia en momentos de peste, guerra, persecución. Los cristianos no huían, elevaban la cruz, la colocaban en puertas, ventanas, altares improvisados, porque sabían que donde está la cruz, está el que venció la muerte. Hoy muchos la ven como un símbolo bonito, decorativo, pero los santos nos enseñan lo contrario. San Benito recomendaba colocar la cruz en los puntos vulnerables del hogar, el hogar. Santa Teresa de Ávila la besaba en medio de las tentaciones. San Juan Pablo II la sostenía con fuerza en sus últimos días. La cruz es más que un símbolo. Es una presencia. Es un eco del Gólgota que resuena en nuestras paredes y nos recuerda: no estás solo. Alguien ya cargó con tu dolor. Y por eso, cuando decides tener una cruz en tu hogar, no por costumbre, sino por fe viva, Dios lo ve, el cielo lo reconoce, los ángeles se inclinan ante ella, y las fuerzas del mal retroceden. No importa el tamaño, no importa si está hecha de madera rústica o de plata labrada. Lo que importa es el corazón que la honra. Cuando un hogar acoge la cruz, no está acogiendo un objeto, está abriendo la puerta a la redención. Pero lo más impactante es esto: lo que le ocurrió a una familia que colocó una cruz en su casa. Cambiará tu forma de ver este acto para siempre, el día en que una cruz salvó una familia,
Una historia real que pocos conocen. La historia ocurrió en 1990, en una pequeña aldea de Polonia, no muy lejos de Cracovia. Una familia católica tradicional, los Kowalski, vivía en una casa humilde pero llena de fe. En la sala principal, sobre una repisa de madera, se alzaba una cruz antigua que había pertenecido al bisabuelo, un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Esa cruz tenía historia. Durante la ocupación nazi, había sido escondida entre paredes de ladrillo para que no fuera profanada. Después de la guerra, el abuelo la recuperó, y desde entonces nunca dejó de presidir el hogar. Un día, mientras la familia dormía, una tormenta violenta azotó la región. Rayos, vientos y un olor extraño en el aire a la madrugada. Una chispa eléctrica provocó un cortocircuito en la cocina. En segundos, el fuego comenzó a consumir la casa. Pero aquí sucede lo inexplicable. Según el testimonio de la madre, Elena Kowalski, fue un golpe seco, como un estallido en el corazón, lo que la despertó. No sabía por qué había abierto los ojos, pero apenas lo hizo, olió el humo, corrió hacia la cocina y vio las llamas avanzar. Despertó a todos a gritos. Y en menos de 3 minutos, toda la familia, padres, hijos y abuelos, estaba fuera de la casa. Los bomberos llegaron, pero gran parte de la casa fue reducida a cenizas. Y la cruz, entre los escombros, fue encontrada intacta, negra por el humo, pero sin daño alguno. Las llamas habían rodeado el estante donde estaba, pero no la tocaron, ni un solo brazo de madera carbonizado. El crucifijo seguía allí, de pie, como testigo silencioso. Los Kowalski no dudaron. Aquella cruz los había despertado, no por magia, sino porque simbolizaba una presencia que vela. Pero la historia no terminó ahí. En los días que siguieron, muchas personas del pueblo comenzaron a visitar la familia, y al ver la cruz intacta, algo cambiaba en sus rostros. Algunos lloraban, otros se arrodillaban. Muchos comenzaron a regresar a la fe que habían abandonado hacía años. Lo que parecía una tragedia se volvió un pequeño Pentecostés. Un sacerdote local dijo: esa cruz no solo salvó una casa, despertó un pueblo. Elena guardó la cruz en un lugar especial del nuevo hogar. Y cada año, el 14 de marzo, día del incendio, se reúnen para rezar el rosario en acción de gracias. Para ellos, ese pedazo de madera no es solo recuerdo, es testimonio de que Cristo vive y cuida. Ahora bien, ¿qué nos enseña realmente esta historia? ¿Qué puede significar para ti que quizás también tienes una cruz en casa? No te vayas, lo descubrirás ahora, en el próximo capítulo. La cruz que despierta, protege y transforma. Lo que esta historia dice sobre la historia de la familia Kowalski no es solo una anécdota conmovedora, es una parábola viva para todos nosotros. Porque cada hogar cristiano es un campo de batalla invisible. Y cada cruz colocada con fe es un estandarte en medio de esa lucha. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tu casa es lugar de tensiones, angustias, enfermedades, pérdidas? ¿Cuántas veces las noches parecen más oscuras de lo normal y las preocupaciones no te dejan dormir? Ahora imagina esto. En ese mismo hogar, en medio de todo eso, hay una cruz. Y esa cruz no es muda, no es indiferente. Ella habla, intercede, despierta y recuerda. Lo primero que la cruz hace es despertar, tal como sucedió con Elena Kowalski. La cruz tiene el poder de hacer que el alma se sacuda, no porque tenga un poder en sí misma como objeto, sino porque representa a aquel que venció al mundo. Jesús no murió en la cruz para que la olvidemos colgada como decoración. Murió para que, al verla, recordemos que su amor no duerme
Y tampoco quiere que durmamos espiritualmente. En segundo lugar, la cruz protege. No como un talismán, sino como una proclamación. Cuando colocas una cruz en tu hogar con fe verdadera, estás recordando al cielo y también a los demonios que esa casa le pertenece a Cristo, que sus habitantes reconocen su realeza y que sus paredes están marcadas con la sangre del Cordero. ¿Recuerdas lo que Dios ordenó a Moisés en Egipto? Pintar con sangre de cordero los dinteles de las casas. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pasara de largo. Hoy no necesitamos sangre física, pero sí necesitamos marcar nuestros hogares con la señal del crucificado. Y aquí viene lo más hermoso. La cruz transforma, como sucedió con el pueblo de los Kowalski, que volvió a la fe. Cuando una cruz está presente en el hogar, cuando es mirada con amor, cuando es besada al pasar, cuando es centro de oración familiar, algo cambia. No de golpe, no de forma espectacular, pero cambia. La madre empieza a tener más paciencia, el padre comienza a sentir más esperanza. Los hijos se sienten más seguros. No es magia, es gracia. La cruz nos enseña a cargar lo nuestro sin rendirnos, a no huir del dolor, sino a ofrecerlo, a mirar nuestras propias heridas sin desesperar, porque hay uno que ya sangró por nosotros. Y tú, que estás escuchando estas palabras, ¿tienes una cruz en tu hogar? ¿O la tienes guardada, olvidada, cubierta de polvo? ¿La miras alguna vez con gratitud? ¿La besas cuando no sabes qué? Es decir, ¿te acuerdas de Jesús cuando pasas junto a ella? Porque la cruz no es un recuerdo muerto, es una puerta viva. Es una promesa. Es una compañía. El Papa León XIV dijo recientemente en una homilía privada: la cruz que no se honra se convierte en una cruz muda. Pero la cruz que se ama se convierte en voz de Dios en el hogar. Es por eso que no basta con tener una cruz, hay que mirarla. Hay que dejarse mirar por ella. Porque cuando lo haces, cuando tu corazón se abre a ese signo, todo empieza a cambiar, tal vez no por fuera, pero sí por dentro. Y ahora que lo sabes, ¿cómo afecta esto tu día a día? Porque en el próximo capítulo vamos a hablar de ti, de tu rutina, y de lo que puede estar faltando en tu hogar para que esa cruz realmente ilumine tu vida. La cruz en tu casa decora o transforma tu vida. Hay hogares donde la cruz cuelga como un adorno más, entre cuadros, relojes, fotografías. Una pequeña cruz de madera, de metal, quizás regalada en una primera comunión, o comprada durante un viaje. Está allí, presente sí, pero invisible al alma. Y hay otros hogares donde la cruz no solo cuelga, preside, interpela, acompaña. ¿Cuál es la diferencia? La cruz no transforma por estar presente, sino por ser reconocida como sagrada. Pensemos en tu casa. ¿Dónde está tu cruz? ¿En qué lugar la pusiste? ¿Está en la cocina? ¿En la entrada? ¿Sobre tu cama? ¿O está guardada en una caja esperando un día especial para ser colgada? No es una pregunta sin importancia, porque donde colocas la cruz en tu hogar es donde colocas a Cristo en tu vida. Hay familias que la tienen en el dormitorio, pero no la miran. Hay quienes la cuelgan en el pasillo, pero nunca se detienen a rezar frente a ella. Y hay quienes, aunque la tienen, han dejado que el polvo del tiempo la cubra. Pero también están aquellos que, al pasar frente a su cruz, hacen una breve señal de la cruz, o besan el crucifijo antes de salir a trabajar, o la miran en silencio cuando el dolor no tiene palabras. Esa diferencia lo cambia todo, porque la cruz es como un faro en medio del mar. No impide la tormenta, pero te muestra hacia dónde ir. En días de discusión, ella te recuerda el perdón. En momentos de pérdida,
Ella te recuerda que la muerte no es el final. En tiempos de duda, ella te recuerda que Cristo no se bajó de ella, y tú tampoco debes bajarte de tu misión. ¿Ves cómo cambia todo cuando dejamos que la cruz hable? No hay oración más sincera que mirar al crucificado y decir: Señor, no entiendo, pero confío. No hay acto más poderoso que poner tu mano sobre la cruz cuando tu alma tiembla. No hay bendición mayor que enseñar a tus hijos o nietos a respetarla, amarla, besarla. Muchos hogares hoy están repletos de pantallas, ruidos, imágenes, pero vacíos de símbolos sagrados. Vivimos conectados con el mundo, pero desconectados del cielo, y en ese vacío entran muchas cosas que no deberían entrar. Impaciencia, indiferencia, confusión, tentaciones sutiles. Y si todo cambiara al poner la cruz en el centro, una cruz en el comedor puede unir una familia dividida, una cruz en la entrada. Puede ser recordatorio diario de la misión. Una cruz junto a la cama puede acompañar noches de lágrimas en silencio. No lo digo como teoría, lo digo porque cientos de testimonios lo confirman. Cuando una familia entroniza la cruz con amor, con fe, con propósito, la oscuridad retrocede. No es superstición, es sacramental. Es presencia viva. Pero atención, no basta con colgarla, hay que invitar a Cristo a quedarse. Hay que orar. Hay que reconciliarse. Hay que decidir vivir bajo su luz. Por eso, hoy te invito a mirar la cruz de tu casa y preguntarte: ¿esa cruz me mira? ¿Esa cruz me habla? ¿O ya me olvidé de que está ahí? Porque el hogar sin cruz es casa sin norte. Y el hogar con la cruz bien amada es tierra santa. ¿Pero qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Es realmente importante tener una cruz en casa? ¿Y cómo debe ser usada según la tradición católica? Lo que revelan los documentos y los santos, te lo explico a continuación. La Iglesia habla. El poder espiritual de la cruz en tu hogar, o desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles han comprendido que la cruz no es solo un símbolo, es un sacramental. Un canal por el cual Dios derrama gracias, un recordatorio visible del amor invisible. La Iglesia ha enseñado de manera constante que la señal de la cruz y la presencia del crucifijo en el hogar tienen un poder espiritual real y profundo. San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, escribió: el signo de la cruz ahuyenta a los demonios y destruye el poder del pecado. Quien la lleva consigo o la contempla con fe, está bajo la protección del Salvador crucificado. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1667, dice claramente: los neosacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se obtienen efectos sobre todo espirituales, gracias a la oración de la Iglesia. La cruz, especialmente cuando está bendecida, es uno de estos sacramentales. No sustituye los sacramentos, pero los prepara, los acompaña, los prolonga. ¿Y qué efecto tiene una cruz bendecida en el hogar? Según los exorcistas y pastores de almas, una cruz bendecida, colocada con fe y usada con oración, tiene el poder de proteger la casa contra influencias espirituales negativas, recordar la presencia de Cristo en medio de las dificultades cotidianas, fomentar un ambiente de oración y unidad familiar, invitar a la humildad, al perdón y al sacrificio. El Papa Benedicto XVI enseñaba que la cruz en casa no es solo un adorno devoto, sino una declaración. Aquí vive una familia que ha aceptado seguir a Cristo, incluso en el sufrimiento. Y el Papa Francisco, en una de sus catequesis, exclamó con fuerza: pongan una cruz en su casa. No tengan miedo de mostrar que son de Cristo. Que esa cruz esté bien visible, como una lámpara encendida que ilumina el hogar. Además, existe una tradición poderosa conocida como la entronización del crucifijo.
Se trata de un pequeño rito familiar en el que se coloca el crucifijo en un lugar central del hogar, acompañado de oración, consagración y bendición. Esta práctica fue recomendada por San Juan Pablo II y por muchos movimientos de renovación familiar. En ese gesto humilde, la familia proclama que Jesús reina en ese hogar, que la cruz no es un adorno olvidado, sino un trono de amor. Y atención, no cualquier cruz transmite esa gracia. La cruz debe ser bendecida por un sacerdote. Mostrar a Cristo crucificado. No solo la cruz vacía. Estar colocada en un lugar digno, visible, elevado. Algunos fieles también acostumbran a tener una cruz en cada habitación, para recordar la presencia de Dios al despertar y al dormir. Otras devociones, como el rezo del rosario en familia frente al crucifijo o la veneración de la cruz los viernes, han sido fuente de innumerables gracias para generaciones de católicos. Por eso, si aún no tienes una cruz en casa, o si la tienes olvidada en un rincón, hoy es el día para restaurar ese altar silencioso de gracia. Cristo no bajó de la cruz por amor a ti. No es justo que tú le des un lugar en tu casa y en tu corazón. Pero, ¿y si ya tienes una cruz, pero tu vida sigue cargada de ansiedad, peleas o confusión espiritual? ¿Qué te está faltando? ¿Qué pide Dios de ti frente a esa cruz? El examen de conciencia que viene ahora puede tocar algo profundo en tu alma. Examen del alma. ¿Qué significa tener una cruz en casa? Si no llevas la tuya con el corazón, detente un momento, respira hondo. Mira en tu mente la cruz que tienes en casa. Tal vez está colgada en el dormitorio, tal vez sobre la puerta, tal vez en la sala, cubierta de polvo. ¿Y si ella pudiera hablarte hoy? ¿Qué te diría? La cruz en tu hogar no es un amuleto, no es un objeto mágico. Es un testigo silencioso, un juez que observa, un espejo que revela. La verdadera pregunta no es ¿tengo una cruz en casa?, sino ¿vivo como alguien que ha abrazado su cruz con Cristo? Porque tener una cruz en la pared, más vivir sin oración, sin perdón, sin paciencia, sin fe, es como tener un pozo en casa y nunca beber de su agua. Escucha estas preguntas, no como una acusación, sino como una invitación del Espíritu Santo a mirar con verdad. ¿Has bendecido tu casa y orado ante esa cruz? ¿O solo la colocaste y la olvidaste? ¿Has enseñado a tus hijos a mirar al crucificado con amor? ¿O esa cruz es solo parte de la decoración? ¿Tu cruz es testimonio de una fe viva o símbolo de una fe que ya no habita tus días? ¿Hay discusiones, gritos, divisiones en tu casa frente a una cruz muda? ¿Estás huyendo de tu cruz personal? Esa enfermedad, ese perdón que no das, esa entrega que cuesta, mientras esperas que la cruz colgada te proteja. Jesús lo dijo sin rodeos. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. Y San Pablo con fuerza escribió: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. La cruz en casa es un llamado, un reclamo de coherencia, un altar donde Dios te espera para morir al egoísmo y resucitar al amor verdadero. Pero no tengas miedo. No se trata de perfección, se trata de disposición, de abrir el corazón a lo que la cruz significa: entrega, fidelidad, humildad, esperanza. Tal vez hoy puedas hacer este gesto sencillo y poderoso. Acércate a la cruz de tu hogar. Mírala en silencio. Toca sus clavos con tu dedo y dile con el alma: Señor, quiero que no seas solo el crucificado de mi casa, sino el Señor de mi vida. Haz este pequeño acto con fe, y algo en ti comenzará a cambiar. Pero si estás pensando que ya es tarde, que has fallado muchas veces, que tu hogar está demasiado roto o tu cruz demasiado pesada, no te vayas todavía.
porque lo que viene ahora es esperanza pura. Una promesa que puede levantar tu alma, la cruz en casa, la cruz en el alma. Cuando parece que nada cambia, Dios está actuando. Hay hogares que tienen una cruz en la pared, pero también una cruz en el corazón. El diagnóstico que no se esperaba, el hijo que se alejó de Dios, la herida que no sana, la soledad, la pobreza, la culpa, el silencio. Y entonces, uno mira al Cristo clavado y se pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no cambias mi situación? Pero es precisamente en ese momento, en ese desierto, donde la cruz empieza a revelar su misterio más profundo. Porque la cruz no es el final, es el comienzo del tercer día, el día de la resurrección, el día en que Dios hace lo imposible. Mira los evangelios, la cruz fue el momento de mayor oscuridad. Todo parecía perdido. Los apóstoles huyeron. María lloraba. El cielo se cubrió de tinieblas. Y sin embargo, justo allí, en ese silencio, Dios estaba salvando al mundo. Lo mismo sucede en tu casa. Tal vez has estado rezando frente a esa cruz durante meses, años, y aún no ves frutos. Pero el cielo está obrando, en el silencio, en lo escondido, en lo que tus ojos no pueden ver. Dios no ignora un solo suspiro que se eleva desde el pie de una cruz. No desprecia un corazón que se humilla, una madre que reza, un padre que se esfuerza, una familia que resiste. El Papa León XIV, en una de sus catequesis más conmovedoras, decía: hay casas con crucifijos, que serán los altares donde Dios realizará milagros silenciosos. No te fijes en lo que ves hoy. Sigue creyendo, sigue esperando. La cruz que hoy pesa, mañana será luz. Querido hermano, querida hermana, cada vez que pasas junto a esa cruz en tu hogar y haces la señal de la cruz con fe, cada vez que besas ese madero con amor, tal vez hoy hayas mirado con nuevos ojos esa cruz que tienes en casa. Tal vez descubriste que no es un simple adorno, ni un símbolo vacío, sino una presencia viva, silenciosa y poderosa de Cristo que te acompaña. Vimos que la cruz protege, pero también llama, que consuela, pero también interpela, que exige, pero sobre todo ama. Recordamos que no basta tener una cruz colgada en la pared. Es necesario dejar que ella también se grabe en el corazón. Porque un hogar con una cruz visible y una fe invisible es solo fachada. Pero un hogar con una cruz viva se convierte en santuario. La cruz de Cristo transforma el dolor en ofrenda, el miedo en confianza, el silencio en oración, el hogar en altar. Y ahora te invito a orar conmigo, con sencillez, con amor, desde lo más profundo. Señor Jesús, te doy gracias por tu cruz, la que llevaste por mí, la que ahora está en mi casa, y la que muchas veces pesa en mi corazón. Enséñame a no huir de ella, a no olvidarla, a no decorarla sin vivirla. Que mi hogar sea tu refugio, que mi familia sea testigo de tu amor, y que cada vez que mire esa cruz recuerde que no estoy solo. Tú venciste la muerte, y contigo todo es posible. Amén. Hermano, hermana, si esta reflexión tocó tu alma, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Aquí, cada palabra está pensada para llevarte paz, verdad y consuelo en medio del ruido del mundo. Comparte este video con quien tenga una cruz en casa, pero aún no haya descubierto su poder. Y recuerda, la cruz no es el final, es la puerta del cielo. Y tú, al tenerla en tu hogar, ya diste el primer paso hacia la victoria. Dios te bendiga, y hasta pronto, bajo la sombra amorosa de la Santa Cruz. Cada vez que te arrodillas ante ella para pedir, para agradecer, o simplemente para llorar, estás abriendo una puerta para que la gracia de Dios se entre en tu vida.
recuerda las palabras de Santa Teresa de los Andes. La cruz es el regalo más precioso que el cielo puede darte, porque es el molde del santo. No, no estás apenas solo. No, tu hogar no está abandonado. Esa cruz que cuelga de tu pared, si es amada con el alma, es como una semilla enterrada, que un día, cuando menos lo esperes, dará fruto eterno. Y ahora, en esta última parte, vamos a unir todo lo que vivimos juntos, porque hay algo que nunca deberías olvidar sobre esa cruz que tienes en casa. Solo una frase puede cambiar tu forma de verla para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amados hijos, me inclino en este día ante la Sagrada Familia de Nazaret, modelo celestial de cada hogar cristiano, y desde el corazón pastoral que me ha sido confiado, elevo mi voz para abrazar a todos los que sufren, porque su casa se ha vuelto un lugar de sequedad, de ruptura, de abandono o de tristeza. Hoy quiero hablarles a ustedes, esposos heridos, madres solas, padres ausentes, hijos que lloran en silencio, ancianos olvidados, matrimonios cansados, familias rotas por el pecado o por la indiferencia. Vengo como pastor de almas a suplicar que volvamos a restaurar el altar en el corazón de cada hogar, porque cuando la casa se convierte en desierto, solo el Espíritu Santo puede volver a hacer brotar flores en medio del polvo. Sí, hijos míos, vivimos tiempos en los que muchas casas ya no tienen oración, ya no tienen bendiciones, ya no tienen la paz que viene de lo alto. Se ha perdido el hábito de persignarse al salir, de rezar el rosario en familia, de leer juntos el Santo Evangelio, de acudir como familia a la Santa Misa Dominical, y donde ya no se alza el incienso de la oración, entra el humo del mundo. Donde no se pronuncia el nombre de Jesús, otros nombres toman el trono. Donde no hay un altar, se alzan trincheras. Por eso, desde este altar mayor, les hablo hoy con la urgencia de quien ve el dolor, pero también con la esperanza de quien cree que la gracia puede restaurarlo todo. El hogar fue el primer santuario de la historia. Antes de que hubiera templos de piedra, ya había hogares consagrados. El arca de la alianza habitó en la casa de Obed Edom y trajo bendición. El ángel Gabriel no apareció en un palacio, sino en una humilde casa de Nazaret, y fue allí donde el Verbo se hizo carne. Cada hogar puede ser un Nazaret si se abre a la voluntad de Dios. Cada mesa puede ser un altar si se bendice con gratitud. Cada cama puede ser un pesebre si en ella hay ternura, pureza y fidelidad. Pero para que esto suceda, es necesario volver a encender la llama que se ha apagado, volver a ungir los dinteles de nuestras puertas con la sangre del Cordero, como lo hicieron nuestros padres en Egipto. Volver a decir con fe, esta casa pertenece al Señor. He recorrido muchos lugares del mundo, ¿sí? He visto hogares sin esperanza, casas bellas por fuera pero vacías por dentro, hogares donde ya no se reza, donde los hijos no conocen a San José, donde la Virgen ya no tiene lugar, donde la Eucaristía se ha vuelto un recuerdo lejano. Y cada vez que veo ese abandono, se rompe algo en mi alma, porque la familia es el corazón palpitante de la iglesia. Si la familia se rompe, la iglesia sufre. Si la familia reza, la iglesia renace. Si la familia ama, el mundo se sana. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, en el numeral 2020, que la familia cristiana es una comunión de personas, un signo y una imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede reflejar esa comunión una familia donde ya no hay perdón, donde reina el egoísmo, donde cada miembro vive para sí mismo, donde la televisión ha sustituido al diálogo, donde las redes sociales han reemplazado el rostro del otro? Hijos míos, no estamos condenados a la división. La gracia es más fuerte que cualquier ruptura, pero es necesario dejar entrar a Cristo. Es necesario volver a invitarlo a la mesa, volver a colocar una imagen de la Virgen en el centro del hogar, volver a bendecir el agua, volver a besar el crucifijo antes de dormir. Cosas pequeñas, pero que abren grandes portales al cielo. Cuando el hogar se vuelve desierto, es porque ha dejado de fluir el agua viva, pero Cristo, fuente inagotable, está dispuesto a hacer brotar ríos en medio del suelo agrietado. Solo basta un acto de fe, un acto de humildad, un padre que diga, hijo, perdóname, una esposa que diga, recemos juntos, un niño que pregunte, mamá, ¿quién es San Francisco?
Una abuela que tome el rosario y diga, hoy lo rezamos en familia. Así comienzan las restauraciones, no con ruido, sino con fidelidad, no con grandeza, sino con ternura, no con teorías, sino con gestos. Recuerdo las palabras de San Juan Pablo II cuando dijo que el futuro de la humanidad pasa por la familia, no por la política, no por la economía, por la familia. Y si el enemigo quiere destruir algo, no comienza por los gobiernos, sino por los hogares. Porque sabe que una familia que reza unida es más poderosa que 1000 ejércitos. Por eso, ustedes padres, no renuncien a su misión de ser sacerdotes del hogar. Ustedes, madres, no dejen de ser las primeras catequistas. Ustedes, hijos, no olviden honrar a los padres. Es un mandamiento, no una opción. Y ustedes, abuelos, no dejen de transmitir la fe como lo hicieron Santa Ana y San Joaquín con la Virgen María. Hoy quiero invitarlos a un examen profundo del alma familiar. ¿Cuál es el altar de mi casa? ¿Es la televisión? ¿Es el celular? ¿Es el dinero? ¿O es el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué imágenes hay en las paredes? ¿Qué palabras se dicen en la mesa? ¿Qué ejemplos ven nuestros hijos? La conversión comienza cuando dejamos de mirar afuera y comenzamos a mirar adentro, cuando reconocemos que necesitamos volver al principio, volver al primer amor, volver a la alianza sagrada que un día unió nuestras manos ante el altar, volver a la voz que un día dijo, lo Dios ha unido que no lo separe el hombre. Hijos, el hogar no es perfecto porque no está hecho de ángeles, pero puede ser santo si está hecho de perdón. Ninguna familia está libre de conflictos. Ni siquiera la Sagrada Familia estuvo exenta de pruebas, pero en medio de todo permanecieron unidos, porque pusieron a Dios en el centro, porque dejaron que el silencio, la oración y la obediencia fueran el lenguaje del alma. Así también nosotros podemos hacerlo. Podemos comenzar hoy, no importa cuántas ruinas haya. Donde hay fe, siempre hay un nuevo comienzo. Y si estás escuchando esto desde un lugar de soledad, si vives solo, si tu familia se ha quebrado, si no tienes con quién rezar, quiero decirte que no estás excluido. Tú también puedes levantar un altar en tu habitación, puedes encender una vela, puedes rezar por tus hijos aunque estén lejos, puedes consagrarte a la Virgen, puedes pedir a San José que reconstruya con sus manos de carpintero lo que el pecado ha destruido. Porque para Dios no hay imposibles, y tú, aunque estés solo, eres familia de la Iglesia. Eres parte de esta comunión universal que reza contigo y por ti. Con esta homilía no quiero acusar, sino despertar. No vengo a señalar, sino a invitar. Invitar a todos a mirar de nuevo el rostro del otro con ternura. A levantar el rosario familiar que cayó bajo el sofá. A desempolvar la Biblia que reposa olvidada en una estantería. A encender la vela del Sagrado Corazón en la cocina. A bendecir a los hijos al salir. A tomar la mano del cónyuge y decir, sigamos adelante, Dios está con nosotros. Porque si Él está, Él nunca se fue. Y hoy, desde este altar, yo les digo, el hogar puede volver a ser santuario. Y así desde este altar vivo, que es la palabra proclamada con el corazón, me inclino ante cada familia presente o dispersa, visible o silenciosa, herida o aún fiel, y coloco sobre el incensario de esta predicación el anhelo más profundo de mi alma, que el fuego no se apague, que aún en medio del polvo haya una chispa, que aún entre los muros que se han endurecido florezca el perdón. Porque si una sola familia vuelve su rostro hacia el cielo, entonces el cielo ya ha descendido sobre la tierra. Si una sola mesa vuelve a bendecirse antes del pan, si una sola madre vuelve a enseñar a su hijo el nombre de Jesús, si un solo padre vuelve a tomar en sus manos el rosario, entonces la iglesia revive desde dentro, como un árbol que vuelve a dar fruto al recibir la luz. Que ninguna familia se sienta lejos del amor de Dios, que ningún hogar, por más abandonado que esté, crea que ha sido olvidado por el cielo. La mirada de Cristo penetra las paredes. La ternura de María alcanza hasta la cocina más humilde. La intercesión de San José bendice incluso las casas donde nadie más cree. Porque donde hay silencio, Dios habla. Donde hay vacío, Él llena. Donde hay grieta, Él reconstruye. Y donde hay desierto, Él hace brotar agua viva. Continuemos. El altar de la familia no es una idea lejana, sino una verdad viva, sustentada por la revelación y por el magisterio. Sigamos caminando bajo esta luz que no se apaga, como quien avanza con los pies en la tierra, pero el alma encendida por la eternidad que ya habita entre nosotros. Desde el principio de la revelación, Dios ha elegido la familia como el lugar sagrado donde se modela el corazón del ser humano.
En el libro del Génesis, la primera bendición que brota de los labios del Creador es para el matrimonio entre el hombre y la mujer. San Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: «Y los bendijo Dios y les dijo: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla». Esta no es una orden superficial, es una consagración. El hogar nace como reflejo del paraíso. Y toda vez que restauramos un hogar según el designio divino, algo del Edén vuelve a florecer en medio de la tierra. No es posible comprender la misión de la Iglesia sin reconocer que la familia es su célula viva. Como enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium Spes, la familia es verdaderamente la iglesia doméstica. Allí se escucha por primera vez el nombre de Dios. Allí se aprende a rezar. Allí se recibe el amor como anticipo del amor divino. No se puede edificar una iglesia fuerte con familias débiles. Por eso el enemigo de las almas no ataca primero los altares mayores, sino los altares del hogar. Porque sabe que si destruye la oración en casa, debilita el testimonio en la comunidad. Y si rompe el vínculo entre padres e hijos, sabotea la transmisión de la fe. El Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 2, versículo 51, narra cómo Jesús volvió con María y José a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Allí, en ese hogar humilde, el Hijo de Dios aprendió el trabajo, la obediencia, el silencio y la ternura. No necesitó palacios ni riquezas. Su altar fue la mesa. Su templo fue la carpintería. Su escuela fue el corazón de María. Y si el Verbo Eterno quiso santificarse en una familia, ¿cómo no comprender que todo hogar es llamado a ser morada de Dios? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1681, enseña que el hogar cristiano es el lugar donde los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Es el espacio donde florece la educación moral, espiritual y afectiva. Pero hoy, con dolor, constatamos que muchos hogares ya no anuncian la fe. Han sido colonizados por una cultura que idolatra la comodidad, que disuelve el compromiso, que desprecia el sacrificio. Una cultura que propone el individualismo como libertad, la ruptura como derecho y el silencio espiritual como progreso. Y así los altares familiares se han vuelto ruinas, pero no todo está perdido. Porque donde ha muerto el amor, Cristo puede resucitarlo. Y donde el altar se ha derrumbado, el Espíritu Santo puede levantarlo con piedras nuevas. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, proclama con firmeza que la familia tiene una misión eclesial. No es solo un vínculo natural, es un sacramento vivo, es un signo del amor entre Cristo y la Iglesia. Por eso cada vez que un esposo perdona, cada vez que una madre ofrece su cansancio, cada vez que un hijo reza por sus padres, el misterio de Cristo se hace presente en ese hogar. No son acciones pequeñas, son gestos sacramentales, son liturgias domésticas, y allí donde se ama en nombre del Señor, el cielo se derrama sobre la tierra. Me conmueve especialmente el pasaje del Santo Evangelio. Según San Juan, capítulo 2, cuando Jesús es invitado a las bodas de Caná. Allí, en medio de la alegría humana, se manifiesta el primer milagro. No en una sinagoga, no en un templo, sino en una fiesta de familia. Y fue la Virgen María quien intervino. Ella que vio que faltaba el vino. Ella que supo que algo estaba por quebrarse. Ella que dijo: hagan lo que Él les diga. Esa es también hoy su súplica. A cada madre que ve a su hijo alejarse, a cada esposa que ve al esposo endurecerse, a cada familia que ya no tiene alegría, María sigue diciendo: hagan lo que Él les diga. Y cuando hay obediencia, aunque solo queden tinajas vacías, Jesús transforma el agua en vino, y la fiesta renace. En mi oración, como sucesor de Pedro, presento a día los nombres de familias rotas, padres que han abandonado, hijos que se han perdido, matrimonios desgastados por el rencor, abuelos que ya no son escuchados, y siento en el alma la voz de Cristo que dice, como en San Marcos capítulo 5, versículo 41, Calitacum, niña, levántate. Esa palabra no es solo para los muertos, es para los hogares dormidos, para las promesas olvidadas, para los altares cubiertos de polvo. El Señor quiere que se levanten, quiere devolverles la vida, pero necesita una respuesta. Necesita que alguien diga: aquí estoy, Señor, restaura mi casa, haz de nuevo tu morada en medio de nosotros. Muchos me preguntan: Santo Padre, ¿por dónde empiezo si mi familia está destruida? ¿Qué puedo hacer si mi esposo no cree, si mis hijos no rezan, si yo misma he perdido la fe? Y yo respondo con la certeza del Evangelio: empieza tú. Empieza con una vela, con un rosario, con una confesión, con una bendición sobre la puerta y verás cómo la gracia empieza a expandirse como una levadura.
como una semilla que cae en tierra buena. El hogar no se reconstruye con fuerza humana, se reconstruye con docilidad al Espíritu Santo, con perseverancia, con lágrimas ofrecidas, con silencios cargados de esperanza. Los santos nos muestran el camino. Santa Rita de Casia oró durante años por la conversión de su esposo violento y el Señor obró en su tiempo. Santa Mónica lloró por San Agustín y su llanto regó la tierra donde germinó un doctor de la Iglesia. San Luis y Santa Celia Martín educaron a Santa Teresita del Niño Jesús, no con palabras, sino con ejemplo. Cada uno de ellos fue altar vivo en su casa. Cada uno sufrió, esperó y ofreció. Y por eso sus familias se volvieron luminarias para el mundo. Así también tú puedes hacerlo. No estás solo, no estás perdida. Tu fe, aunque pequeña, puede mover montañas. Porque como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos redescubrir la dimensión eucarística del hogar, o cuanto a Pollock. Cada comida compartida puede ser prolongación del banquete celestial. Cada abrazo puede ser signo de comunión. Cada perdón puede ser eco de la redención. Pero para que eso ocurra, hay que volver a invocar el nombre de Jesús en voz alta. Hay que volver a persignarse con devoción. Hay que volver a besar el crucifijo. Hay que volver a enseñar el catecismo en casa. No esperen que la parroquia lo haga todo. La iglesia empieza en el comedor, en el dormitorio, en el pasillo donde los niños corren. Allí también está el Espíritu Santo esperando que le abramos la puerta. Por eso, en este momento santo de nuestra reflexión, les invito a abrir las Escrituras en familia, a leer junto el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y recordar que los bienaventurados no son los que tienen casas grandes, sino los que lloran y son consolados, los que buscan la paz, los que tienen hambre de justicia, porque esa es la verdadera gloria del hogar, ser escuela de santidad, no de éxito, no de prestigio, de santidad. Allí donde se enseña a amar sin medida, a perdonar sin condiciones, a servir sin esperar recompensa, allí donde se reza aunque nadie escuche, donde se ama aunque nadie agradezca, donde se cree aunque todo parezca perdido. Y así, con el corazón ya encendido por la palabra y nutrido por el magisterio, sigamos avanzando hacia lo que el Espíritu quiere revelarnos aún. Porque no basta saber, hay que contemplar, no basta escuchar, hay que penetrar en el misterio. Que las parábolas eternas de la fe, las visiones de los santos y los símbolos del cielo nos guíen ahora hacia la siguiente meditación, y que María, Reina de la Familia, camine silenciosa a nuestro lado, como lo hizo en Caná, como lo hace hoy cuando le abrimos la puerta del alma. En mi corazón llevo grabadas muchas historias que he escuchado de labios sencillos, de familias que, aún sin saberlo, han vivido verdaderas parábolas en medio de sus luchas. Y es que el hogar, cuando se entrega a Dios, se convierte en escenario donde lo invisible se hace tangible, donde el misterio eterno vela entre paredes humildes, entre abrazos que perdonan, entre lágrimas que redimen. Una vez, durante una visita pastoral, conocí a una mujer anciana, viuda hacía más de 20 años. Vivía sola, en una casa modesta, con una sola imagen de la Virgen del Carmen sobre su mesa. No tenía televisión, ni radio, ni visitas frecuentes. Solo ella, su rosario, y un mantel blanco que colocaba cada día como si esperara a alguien. Le pregunté por qué hacía eso, y ella, con ojos llenos de luz, me dijo, es para Jesús. Cada día le pongo el mantel como hacía cuando mi esposo vivía, porque él sigue aquí, yo no estoy sola. Aquella mesa se había convertido en altar, aquel mantel en sagrario, aquel gesto simple en ofrenda viva. Y comprendí que hay almas que hacen del hogar un templo sin saberlo, porque aman en silencio y esperan con fe. Recuerdo también el testimonio de un joven padre de familia que me escribió desde prisión. Me confesaba que en su juventud se había alejado de todo, incluso de su esposa y sus hijos, pero allí, entre muros de concreto, recibió una Biblia que un capellán le entregó. Comenzó a leer el Santo Evangelio de San Lucas y en cada página sentía que el Señor le hablaba directamente. En su celda comenzó a rezar por su familia. Un día, con lágrimas, escribió, Padre, yo destruí mi hogar, pero cada noche ahora lo reconstruyo en oración. No tengo ladrillos, pero tengo esperanza. Su celda se volvió altar, su arrepentimiento sacrificio agradable a Dios. Su oración silenciosa, el primer paso para que su casa resucitara en el amor.
No puedo olvidar tampoco la historia de un niño de apenas 7 años que, al ver llorar a su madre por la ausencia del padre, tomó un crucifijo de madera y lo colocó en medio de la sala. Luego le dijo: «Mamá, vamos a hablar con él porque papá no está». Ese niño había comprendido lo esencial, que cuando todo falta, Cristo basta, que cuando el hogar es herida, el altar es medicina, que cuando no hay palabras, el silencio lleno de fe se vuelve oración. También la vida de los santos nos regala símbolos sagrados que nos iluminan. San José, silencioso y fuerte, no dejó palabra escrita, pero dejó ejemplo. Él no construyó templos, pero construyó un hogar para el Salvador. Él no fundó escuelas, pero educó al Redentor. Él no hizo milagros públicos, pero protegió el milagro de la vida oculta de Jesús. Su carpintería fue el taller de la redención cotidiana, y su presencia discreta enseñó que un padre que reza en casa, aunque no predique, ya está salvando a sus hijos. Santa Yana, Beretta Moya, madre, médica y mártir del amor, decía que la santidad se construye entre pañales y oraciones. Su vida fue un altar donde se ofrecía sin aplausos, sin cámaras, sin ruido. Su hogar fue su misión, su maternidad, su vocación más alta. En cada gesto, en cada decisión, Dios era primero. Y por eso, cuando fue llamada a ofrecer su vida por el hijo que llevaba en su vientre, lo hizo con total entrega. Su sí fue eco del fiat de María, y su casa fue trono de misericordia. Quisiera ahora invitarles a contemplar una parábola que brota del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 15, la del hijo pródigo. Muchos la conocen. Pero hoy quiero detenerme no solo en el hijo que se fue, sino en la casa que esperó, en el padre que cada día miraba el camino, en el hogar que no cerró la puerta, en la mesa que seguía preparada. Esa parábola no habla solo del perdón, habla de un hogar fiel, que no se rindió, que no reemplazó, que no olvidó. Y cuando el hijo volvió, encontró no reproches, sino abrazos, no juicio, sino misericordia, no distancia, sino fiesta. Así debe ser cada familia. Lugar donde siempre es posible volver, lugar donde el amor no se agota, lugar donde Cristo recibe de nuevo a quienes se han alejado. También quiero recordar lo que viví durante una jornada mundial de las familias. Una pareja mayor, casada hacía más de 50 años, subió al estrado para dar su testimonio, y el esposo con voz temblorosa dijo: «No siempre fuimos, salimos, a veces nos alejamos, pero siempre volvimos a rezar juntos, eso nos salvó». Y la esposa añadió: «Y cada vez que la fe se apagaba, encendíamos una vela ante la imagen de la Virgen, porque sabíamos que ella no nos abandonaría». Aquel testimonio quedó grabado en mi alma, porque la fidelidad no es ausencia de conflictos, es presencia de gracia en medio de la fragilidad. Y cuando un matrimonio reza, aunque sea entre lágrimas, el cielo escucha. Hay también parábolas vivas en las heridas, en la madre que llora sola por un hijo que no vuelve, en el padre que trabaja sin ser reconocido, en los abuelos que cuidan de los nietos como nueva oportunidad de redención. Cada uno de ellos es figura del buen pastor que no se cansa, que no grita, pero sostiene, que no exige, pero ama. Y en esa perseverancia silenciosa, Dios actúa. Contemplen ahora la escena del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14. Jesús multiplica los panes, pero antes pide que le entreguen lo poco que tienen, 5 panes y 2 peces. Eso no era suficiente para tantos, pero era todo lo que tenían. Así también en tu hogar, tal vez no tienes muchas fuerzas, tal vez no hay mucho amor, tal vez solo quedan migajas, pero si le entregas a Cristo, Él las multiplicará, y no solo alcanzará para ti, sino para todos los que amas. Y si aún tienes dudas, mira el pesebre de Belén. No fue un templo, no fue una catedral, no fue una ciudad santa, fue un establo. Allí nació el Rey del Universo, porque donde hay pobreza ofrecida, humildad aceptada, silencio contemplativo, allí desciende Dios. Y si Belén fue trono, tu casa también puede serlo, aunque sea pequeña, aunque esté rota, aunque falte todo. Si está Cristo, no falta nada. Por eso, hijos míos, que estas parábolas vivas y estos símbolos eternos no sean solo recuerdos, que se conviertan en espejo, en llamado, en fuego. Porque tú también puedes escribir con tu vida una historia sagrada. Tú también puedes levantar un altar en medio del desierto. Tú también puedes ser testigo de un milagro. La familia no es un museo, es un taller. No es un recuerdo, es una promesa. ¿Y tú estás llamado a construir? ¿Con tus manos? ¿Con tu oración? ¿Con tu fidelidad?
una casa que sea morada de Dios. Sigamos ahora este camino de gracia, porque lo que hemos contemplado no basta si no lo llevamos a la vida concreta. En la siguiente parte de esta santa predicación, abriremos el alma a lo cotidiano, a las decisiones diarias, a los pequeños gestos que transforman el hogar en santuario. Que el Espíritu Santo nos mantenga en este silencio fecundo y que la Virgen María, estrella del hogar fiel, nos acompañe sin cesar. Hijos amadísimos, después de contemplar las parábolas que nos ha ofrecido el cielo, es necesario ahora, descender al terreno sagrado de lo cotidiano, porque la gracia que no se encarna en los gestos termina por diluirse, y el altar del hogar, si ha de ser restaurado, no puede quedarse en el deseo. Debe volver a levantarse con manos humildes, con decisiones pequeñas, con fidelidad silenciosa, como el artesano que moldea el barro día tras día. Así también el alma de la familia se forma entre rutinas marcadas por la ternura, el perdón y la oración perseverante. Lo primero que te pido como sucesor de Pedro es que vuelvas a bendecir tu casa, no como un gesto supersticioso, sino como un acto de fe. Toma agua bendita y recorre tu hogar. Marca las puertas, traza la cruz sobre las paredes. Consagra cada rincón al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Repite con el alma abierta: Señor, esta casa es tuya, aquí reinarás tú, porque lo que se consagra ya no pertenece al mundo, y una casa consagrada es terreno fértil para los milagros. Quiero invitarte a volver a poner la oración en el centro. No hace falta comenzar con una hora entera de rodillas. Comienza con lo que puedas. Una Ave María antes de dormir, un Padre Nuestro al despertar, un rosario los domingos en familia. Y si estás solo, reza por tu familia. Si no sabes qué decir, di simplemente: Jesús, ten piedad de nosotros. La oración no necesita elocuencia, solo necesita verdad. Y cuando un alma ora con sinceridad, aunque sea en silencio, todo el cielo escucha. Haz de tu mesa un altar, no solo por la comida, sino por la comunión. Apaga el ruido, recoge los dispositivos y miren los rostros. Bendigan el pan. Den gracias en voz alta. Vuelvan a pronunciar juntos el nombre de Dios. Enseña a tus hijos a persignarse, a rezar por quienes tienen hambre, a recordar que el alimento que tienen es don del cielo. La mesa es el lugar donde el cuerpo se nutre, pero también donde el alma aprende a compartir, a servir, a amar sin medida. El hogar necesita volver a escuchar la palabra de Dios. No permitas que el Santo Evangelio permanezca cerrado sobre una estantería. Ábrelo, léelo en voz alta, aunque sea un solo versículo al día. Que tus hijos escuchen las palabras de San Mateo, de San Lucas, de San Juan. Que aprendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Coloca la Biblia en un lugar visible. Haz de ella la lámpara que ilumina tu casa, porque donde la palabra habita, la oscuridad se disipa. El perdón debe volver a ser la ley sagrada del hogar. No guardes resentimientos, no alimentes el orgullo, no pospongas el abrazo que puede sanar. A veces, una sola palabra puede cambiarlo todo. Perdóname. Y a veces, el silencio lleno de ternura es más elocuente que 1000 explicaciones. Enseña a tus hijos que el error no es el fin, sino una oportunidad para crecer. Y enséñales que el amor no se destruye con una falta, sino que se fortalece con el perdón sincero. Una familia que sabe perdonar es una familia que vive en estado de gracia. Acude a la Santa Misa en familia. Que la Eucaristía sea el centro del domingo. Que el altar del templo renueve el altar de tu casa. No pongas excusas, no digas que no hay tiempo. El tiempo que se da a Dios es tiempo multiplicado. Y si no puedes asistir físicamente, une tu corazón espiritualmente. Ofrece tu día, tu labor, tu cansancio, porque Cristo no está lejos. Él habita donde lo invocan con fe. Haz del rosario una cadena de gracia que una a todos los miembros de tu familia. Reza con los niños aunque se distraigan. Reza con el cónyuge aunque se resistan. Reza con la Virgen aunque no sientas consuelo, porque cada Ave María es una flor que se coloca a los pies de la Reina del Cielo. Y donde María entra, el enemigo huye. Donde se reza el rosario, el hogar se fortalece. Y si un día no puedes rezarlo entero, reza una decena. Si no puedes hablar, solo sosténlo entre tus manos, porque el rosario no es solo oración, es presencia maternal. Vive los sacramentos como familia. La confesión no debe ser un rito olvidado. Es medicina para el alma. Llévate a ti mismo y a tus hijos al encuentro con la misericordia. Muestra que la debilidad no es motivo de vergüenza, sino oportunidad de redención. Y si alguno en tu casa no cree, no discuta.
sirve, ama, porque el testimonio silencioso constante, fiel, es más fuerte que cualquier argumento. No dejes fuera del hogar a los más vulnerables. Los abuelos no son un estorbo, son raíces, son memoria viva, son transmisores de fe. Respétalos, involúcralos, y si tú eres un abuelo o una abuela que reza en soledad, quiero decirte, tu oración sostiene generaciones. Tus lágrimas silenciosas riegan el futuro de tu familia. No estás olvidado, la iglesia te necesita y el cielo cuenta contigo. En el día a día, santifica las pequeñas cosas, limpia con amor, cocina con gratitud, trabaja con honestidad, saluda con ternura, abraza con fe, porque no hay gesto pequeño cuando se hace con caridad. Y si todo se ofrece a Dios, todo se vuelve liturgia. El hogar no es solo un lugar donde se vive, es el espacio donde Dios quiere reinar. Y para que reine, no necesita mármol ni oro, le basta un corazón humilde, una familia dispuesta, un alma abierta. Evita a los ídolos modernos que quieren entrar en tu casa disfrazados de entretenimiento o progreso. No todo lo que brilla es luz, no todo lo que se aplaude edifica. Sé custodio de tu familia. Vigila como San José, protege como María, defiende como Cristo. No tengas miedo de decir no a lo que destruye, no tengas miedo de apagar lo que ensucia, porque el hogar es tierra santa y debe ser defendido con celo. Y si en este momento estás solo en tu fe, si tu familia no te acompaña, no te desesperes. Sé tú el altar, sé tú la vela encendida, sé tú la semilla que caerá en tierra y dará fruto a su tiempo. No mires los frutos inmediatos, mira al cielo y confía, porque nada que se hace por amor se pierde. Todo es recogido, todo es redimido, todo es elevado. Hijos míos, les invito a tomar estas palabras no como un ideal lejano, sino como una posibilidad real. La santidad no es para unos pocos, es para todos los que desean amar a Dios en lo pequeño. Y el hogar es el lugar donde ese amor se hace carne, donde cada día se convierte en ofrenda, donde la cruz se abraza, donde la vida se celebra. Y así, caminando ya en esta luz, abramos el corazón para lo que vendrá, porque no basta aplicar, es necesario también entregarse. En la siguiente parte de esta predicación nos sumergiremos en el llamado final, una invitación directa a volver al corazón del Padre, a dejar el desierto, a construir con nuestras propias manos y la ayuda de la gracia, un altar que no se derrumbe. Que el Espíritu Santo nos prepare, que la Virgen Santísima nos guíe, y que San José, fiel guardián del hogar, nos acompañe en cada paso. Hijos míos, hemos caminado juntos por los senderos de la palabra, del símbolo, de la enseñanza viva que brota del corazón de la Iglesia. Ahora, en este momento sagrado en que la predicación alcanza su cumbre, me arrodillo espiritualmente ante cada uno de ustedes y coloco sobre el altar de esta homilía un llamado que no es mío, sino de aquel que me envió, un llamado a regresar, a volver a la casa interior, a restaurar el altar que se ha derrumbado, a encender de nuevo la llama que se apagó, a permitir que el Señor reine de nuevo en el centro de nuestras familias. No te pido grandes gestos, no te pido palabras perfectas. Solo te pido que diga el alma abierta: Señor, aquí estoy. He descuidado mi hogar, he callado mi fe, he dejado que el polvo cubra lo que era sagrado. Pero hoy quiero volver. Quiero levantar con mis propias manos lo que el pecado rompió. Quiero que tú vivas en mi casa, que habites en mi mesa, que entres en mi silencio, que cures mis heridas, que transformes mis ruinas en santuario. Sí, hijos míos, aún es tiempo. El Señor no ha cerrado la puerta. El corazón de Cristo aún sangra por ti. Y su mirada se dirige hoy a tu familia como aquella noche en que miró a Pedro la negación. No con reproche, con ternura, con compasión, con ese amor que redime sin humillar, que corrige sin destruir, que llama sin gritar. Él te mira, y en ese mirar te llama de nuevo a ser hogar santo, morada viva, altar del Espíritu. No te fijes en lo que perdiste, fíjate en lo que aún puedes ofrecer. Tal vez ya no hay armonía, tal vez ya no hay diálogo, tal vez solo hay ruinas. Pero recuerda lo que dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. El hombre prudente construye su casa sobre roca, y la roca es Cristo. Si vuelves a edificar sobre él, nada podrá derrumbar lo que la gracia levante, ni la tormenta, ni el viento, ni los errores del pasado. Porque cuando el Señor es el fundamento, lo demás será restaurado en su tiempo.
Toma ahora este llamado como una voz que brota del cielo, como un eco del Espíritu que toca tu alma, como una súplica que te eleva a la oración. Vuelve al perdón, vuelve a la Eucaristía, vuelve a tus hijos, vuelve a tu esposo, vuelve a tu esposa, vuelve al silencio donde Dios te espera. Y si no ves cómo empezar, empieza con una lágrima, con una vela encendida, con una palabra de reconciliación, con un paso humilde hacia el altar. Y si ya estás en camino, no te detengas, porque quien camina hacia Dios jamás camina en vano. La Virgen María, Reina del Hogar, te acompaña. Ella conoce el lenguaje del corazón herido. Ella entiende el suspiro de las madres, el cansancio de los padres, el silencio de los hijos, el dolor de los abuelos. Ella lo abraza todo, lo lleva al corazón de su hijo y lo transforma en intercesión. No estás solo, ella va contigo, como fue con Jesús en Nazaret, como estuvo al pie de la cruz. Cuando le dices con Faui, María, entra en mi casa y quédate. A ti que pensaste que era tarde, te digo, aún es tiempo. A ti que creíste que no eras digno, te digo, el Señor te espera. A ti que has amado y has sido herido, te digo, no dejes de amar. A ti que has orado sin ver frutos, te digo, tu oración no ha sido en vano. Todo ha sido recogido, todo será redimido, todo será restaurado. Porque no hay hogar tan seco que no pueda ser regado con lágrimas ofrecidas, no hay desierto tan árido que no pueda florecer si el cielo derrama su rocío. Por eso, ahora, en este acto de comunión espiritual, te invito a inclinar el alma y repetir conmigo esta oración de consagración. Señor Jesús, tú que naciste en un hogar humilde, que fuiste abrazado por el amor de María y la protección de San José, entra ahora en mi casa, recorre mis habitaciones, habita mis silencios, cura mis heridas, perdona mis pecados, restaura mi familia, devuélveme la ternura, la oración, la paz. Que esta casa sea tuya, que este techo te acoja, que este altar se encienda de nuevo y que nunca más me aleje de ti. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros, ruega por nuestros hogares, acompaña nuestras decisiones, defiéndenos del mal. Enséñanos a amar como tú amaste, a orar como tú oraste, a vivir como tú viviste, a guardar en el corazón lo que no entendemos y a confiar incluso en medio del dolor. Virgen Santísima, toma mi casa, conságrala y quédate con nosotros. Amén. San José, custodio del Redentor, enséñame a trabajar con fe, a callar con sabiduría, a proteger con valentía, a edificar sin descanso. Sé el guardián de mi hogar, el defensor de mi familia, el intercesor de mis pasos. Amén. Y ahora, con el corazón rendido al Señor, les doy mi bendición. Que el Señor bendiga sus hogares, que su luz disipe toda sombra, que la cruz sea su escudo, que la Eucaristía sea su alimento y que la Virgen Santísima, estrella del hogar, los conduzca de regreso al altar que da vida. Que así sea, Señor Jesús. Por intercesión de tu Santa Madre, la Virgen María, y del glorioso San José, guía mis pasos hacia tu sagrado corazón. Amén.